Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy viernes 15 de septiembre del 2023. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105. Allá en Ezequiel capítulo 3 del versículo 1 al 3 nos dice que al ustedes y yo alimentarnos, al nutrirnos, al comernos, al dejar que la palabra de Dios se encarne en nosotros, sentimos en nuestra vida dulce como la miel. Porque en el Salmo 119, versículo 130 nos dice que al explicar la palabra de Dios, abre la inteligencia a los humildes. Vamos a pedirle a nuestro Señor que toque nuestro corazón para que tengamos esa humildad de recibir la palabra del Señor, como dice ahí en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, que tenemos que recibir la palabra de Dios con humildad porque la palabra de Dios nos salva y no solamente debemos de escuchar la palabra de Dios, sino ponerla por obra, porque quien escucha la palabra de Dios y no la pone por obra, se engaña a sí mismo, nos dice allá en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Comencemos, mis amados hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús les puso también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo, si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame que te saque la pelusa que tienes en tu ojo, si tú no ves la viga en el ojo, si tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para que veas con claridad, y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo para que nos ayude a entender la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda confusión, toda indiferencia, toda pereza espiritual, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, del versículo 39 al 42. Pueden buscarlo en sus Biblias, San Lucas, capítulo 6, del versículo 39 al 42. Y el Señor nos habla, dejemos que la palabra de Dios nos golpee, nos toque. En Jeremías 23, 29 nos dice que la palabra de Dios es como aquel martillo que golpea la piedra, que golpea la roca. San Lucas capítulo 6, versículo del 39 al 42. Jesús les puso esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. Jesús nos está poniendo esta enseñanza para que nosotros también no seamos ciegos que guían a los ciegos, como Jesús
les reprendía a los fariseos, que son ciegos, que guiaban a otros ciegos. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, cuando nosotros nos dedicamos a aprender del Señor, a leer su palabra, a leer su mensaje, a recibirlo en nuestro corazón, a ponerlo por obra, entonces tenemos esa luz que es la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 105 nos dice que la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero que nos guía en la vida. Pero si nosotros nos dedicamos a todo, menos a nosotros mismos nutrirnos de la palabra del Señor, si se nos olvida lo que dice Jesús en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y nos alejamos de la palabra del Señor, entonces ni nosotros mismos en nuestra vida podremos caminar guiados por la palabra del Señor. Vamos por ahí a tropezar y también vamos a ser capaces, nosotros no vamos a ser capaces de guiar a los demás, a nuestra familia, a nuestros hijos. Y eso es muy importante, mis amados hermanos y hermanas. Primeramente, nosotros de alimentarnos de la palabra del Señor. Es imposible que nosotros queramos amar al Señor, seguir al Señor sin nutrirnos de su palabra. Imposible. Porque nutriéndonos de la palabra del Señor, Ezequiel capítulo 3 del versículo 1 al 3, nos dice que ahí sentimos dulce como la miel. La palabra de Dios nos va a consolar, nos va a fortalecer. Allá en el Salmo 119, versículo 114, Yahvé es mi refugio, Él es mi escudo, yo espero en su palabra. Si nosotros nos dejamos guiar de la palabra de Dios, pero si nosotros nos alejamos de la palabra del Señor, entonces vamos a ser, como dice Jesús aquí, aquellos ciegos que quieren guiar a otros ciegos con nuestro propio pensamiento, con nuestra propia filosofía, que es muy limitada. Nosotros seres humanos somos muy limitados. Por eso Jesús en Juan 15:5 nos dice, ustedes si se apartan de mí no pueden hacer nada. De pronto nos gusta leer, hemos leído uno que otro libro por aquí que no sea de la palabra de Dios y pensamos ya ser gran filósofos o teólogos. Y la palabra de Dios brilla por su ausencia. Allá en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 nos dice San Pablo claramente, el quien descuida a su familia es igual que uno que ha renegado de la fe. Y a veces lo que sucede en nuestros hogares es que ni nosotros mismos nos alimentamos de la palabra del Señor, peor alimentamos a nuestra familia. No en todos, bendito sea Dios. Hay muchos hogares que sí se lee la palabra del Señor, que sí se reza el Santo Rosario, se hace la lección divina, qué dice la palabra de Dios, qué me dice a mí, qué nos dice a cada uno de nosotros, sí se hace. Pero también puede haber hogares donde no se lea la palabra de Dios. O se lea simplemente en temporadas de catequesis, de catecismo. En vacaciones pensamos que también estamos de vacaciones. Imagínense si nos tomáramos unas vacaciones de no comer durante todas las vacaciones. Nos moriríamos de, ¿cómo se llama esa enfermedad cuando uno se desnutre? De anemia. Y imagínense, a veces nosotros dejamos la palabra de Dios un tiempo y después de otro tiempo agarramos de vez en cuando podemos. Tenemos tiempo para todo. La palabra de Dios brilla por su ausencia. No debe de ser así. Allá en Isaías capítulo 55 del versículo 10 al 11 dice que así como la lluvia y la nieve bajan del cielo, bajan a la tierra y no regresan sin antes hacer que la tierra sea fecunda, que dé fruto, asimismo la palabra de Dios cuando viene hacia nosotros no regresa a Dios vacía, sin antes hacer lo que Dios quiere que haga en nosotros. Por eso ustedes y yo debemos de siempre abrir nuestro corazón a la palabra del Señor. Y como dice allí en Santiago capítulo 1:21, recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y en el versículo 22, Santiago 1:22 nos dice que no solamente debemos de quedarnos escuchando la palabra de Dios, sino ponerla por obra, porque quien escucha y no la pone por obra es un mentiroso. Entonces, ahí está la invitación del Señor, que recibamos su mensaje y lo pongamos por obra, porque si no recibimos su mensaje, vamos a ser como ese ciego que guía a otro ciego y los dos van a caerse. Y obviamente tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia, que nos dé la fuerza, ese don divino del Señor, para que nosotros seamos capaces de lo que leemos, lo que aprendemos, practicarlo. Y de esa manera también
transmitirlo, no solamente quedarnos con la teoría y sin la práctica. Allá en Romanos 1.5 dice que predicamos la obediencia de la fe. O sea, tenemos que obedecer lo que Dios nos dice. Allá en Romanos capítulo 6, versículo 6, también nos habla de la obediencia, que cuánto tenemos que obedecer. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, nos dice que el castigo de Dios viene para los que no obedecen al Evangelio de Cristo. Entonces nada de decir, yo creo en Jesús y soy salvo. Falso, totalmente. All right. Versículo 40. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. Este es el gran detalle. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. Ustedes recuerdan allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 18 del versículo 22 en adelante de Apolo, un judío que conocía las escrituras, pero él se dejaba formar por Priscila, por Aquila, y luego fue enviado a los apóstoles. Él se dejaba formar. De hoy en día, cada quien quiere tener la razón. Se habla de una cosa, oh, yo sé de esto. Se habla de aquella otra cosa, oh, yo sé de esto. Quieren tener la razón. Y lo más interesante, sin fundamentos, simplemente con, como dicen Colosenses 2.8, vanas palabrerías, falacias y tradiciones basadas en fundamentos humanos. Pero eso no es lo que queremos. Primeramente, debemos de dejarnos formar. Y a veces queremos dejarnos formar por lo que sea, menos por la palabra del Señor. A mí me ha pasado cuando uno se predica la palabra de Dios, empiezan los comentarios, eso es aburrido. La palabra de Dios ya pasa de moda. Otros libros. Tenemos que leer algo de teología, filosofía. La teología, filosofía está bien con la palabra de Dios. Pero si se dedica uno a la teología, a la filosofía, dejando la palabra de Dios a un lado, en Hechos capítulo 6, versículo 4, dicen los apóstoles que no es correcto abandonar la palabra del Señor. Eso no es correcto. Y si nosotros tenemos esa humildad de dejarnos formar, entonces vamos a ser discípulos auténticos del Señor. Pero el detalle es en que muchos de nosotros no queremos dejarnos formar porque pensamos que ya sabemos. Yo eso sí sé, yo aquello sí sé. Entonces la pregunta sería, ¿practicas lo que sabes? Eso más después, pero lo importante que sé, no es así. Tenemos que tener la humildad de dejarnos corregir con amor fraterno y dejarnos formar con la palabra del Señor. ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? El Señor Jesús nos vuelve a repetir. ¿Por qué nos gusta estar supervisando a los demás como policía espiritual, viendo qué hace el uno, qué hace el otro? Yo soy el quien tiene que, que fijarme en sus errores. Y no para corregirles por amor fraterno, sino a veces para exponerle. Mira, fulano de tal está haciendo esto, fulano de tal está haciendo esto. Cuando la Biblia en Mateo capítulo 18 del versículo 15 en adelante dice que cuando un hermano comete un error, vete a solas, habla con él. Si no te escucha, lleva 2 testigos. Si luego no te escucha, ahí díselo a la comunidad. Pero a veces nosotros nos creemos la última Pepsi-Cola del desierto y cuando uno se equivoca, uno va y dice a todo el mundo. Decimos a todo el mundo. Cuando eso es lo último que debemos de hacer, primeramente tenemos que hablar en privado, después con 2 testigos y luego decir a la asamblea. Pero a veces nosotros por vanagloria, por creernos los importantes y ver que estamos supervisando a los demás, hay personas por ahí que hacen eso y eso no está bien. Filipenses 2.3 dice que no hagan nada por vanagloria, que todo se haga con amor y cada quien se considere inferiores a los demás, no superiores, como quien dice que uno va a ser el detector de los errores de los demás. Primeramente uno debería ser detector de mis propios errores. Ver yo que estoy haciendo mal. No será lo que veo en los otros, eso hago yo. Muy importante eso. A veces lo que los otros hacen y tanto a mí me llama la atención, puede ser que yo esté haciendo eso. Ustedes y yo tenemos que analizarnos en ese sentido
de hacernos una autoevaluación. Y Jesús viene a llamar hipócrita a los que le gusta estar señalando a los demás, señalando a todos, menos a sí mismo. Hipócrita, sácate primero la viga del ojo que tienes la viga que tienes en tu ojo, para que luego veas mejor y saques la pelusa del hermano. ¿Qué quiere decir? Que a veces nosotros criticamos algún error pequeño, siendo nosotros que tenemos errores más grandes, defectos más grandes, y no somos capaces de corregirnos a nosotros mismos, pero sí somos capaces de juzgar los defectitos de los demás. Más bien, pidámosle al Señor que nos dé la gracia, el don, que nos dé la valentía de nosotros ser sinceros con nosotros mismos y decir, a ver, ante los ojos de Dios, esto que hago, esto está mal y esto debo de corregir, pedirle la fuerza al Señor, pedirle que me ayude. En el Salmo 34, versículo 8, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. El Señor siempre está bueno es bueno y siempre está listo para ayudarnos. Simplemente que nosotros queremos tomar a veces el lugar de Dios, nosotros ver quién hace las cosas bien, quién hace las cosas mal, y no nosotros dejarnos guiar por el Señor y por su palabra, porque de pronto pensamos que ya sabemos todo. Y cuando nosotros pensamos, yo ya sé todo, si habla de tal cosa, yo ya sé, si habla del otro, yo eso sí sé, entonces automáticamente nos perdemos la oportunidad de aprender muchas cosas. Santiago 4:6 nos dice que Dios a los soberbios lo despide, a los que dicen, yo ya sé, eso sí sé, no tengo por qué aprender. Y a los humildes Dios los ensalza. Santiago 1:5, el que desee sabiduría, pídale al Señor. Pidámosle sabiduría cada día al Señor. Antes de empezar el día, pidámosle sabiduría. Señor, dame sabiduría para en este día hacer lo que es tu santa voluntad. Muy importante. Eso es muy importante para nosotros, con la sabiduría divina, hacer cada día lo que es en Efesios 5:17, la voluntad del Señor. Hoy en este día la voluntad del Señor es que nosotros nos autoevaluemos nosotros mismos antes de señalar a los demás, antes de señalar al prójimo. ¿No será que eso que yo quiero juzgar, que quiero señalar, ese mismo defecto lo tengo yo? Eso primero debo corregirme yo primero. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y la intercesión de la bienaventurada Virgen María los acompañe hoy y siempre. Denle suscribir a este su canal de evangelización, denle compartir. Los que desean apoyar este ministerio pueden hacerlo libre y voluntariamente. El link lo tienen en la descripción, el link de PayPal. Como dice el número 624, que el Señor les bendiga y les guarde.